Bienvenidos esta tarde de martes a la UNAM Responde. Seguimos desde nuestras instalaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México, informando y dando seguimiento a lo que ocurre con esta pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19. Y bueno, a raíz del cambio de color en el semáforo aquí en la Ciudad de México, que sabemos retrocedió a color amarillo, las autoridades educativas dieron a conocer que se suspenden las actividades de las clases presenciales en escuelas tanto públicas como privadas del nivel básico. Al mismo tiempo que nuestra universidad anunció que respeta estas medidas y que el aforo en cada una de nuestras dependencias no puede ser mayor al 30% de su capacidad. Sigamos atentos y también sigámonos cuidando en cada momento. Pero también sabemos que a lo largo de todos estos meses nuestra universidad ha encontrado las alternativas para seguir trabajando, para seguir apoyando en medio de esta crisis de salud. Hoy precisamente vamos a conocer sobre el estudio del estado emocional y cognitivo de los niños después de 15 meses de pandemia, porque es importante conocer la situación que están atravesando, cómo se sienten los más pequeños de la casa y cuáles son las estrategias con las que se puede apoyar en medio de esta situación complicada. Para conocer sobre esto, me da gusto saludar esta tarde aquí en la UNAM Responde a la doctora Claudia Sotelo Arias, quien es psicóloga de la infancia y además es directora del Centro de Especialización en Estudios Psicológicos de la Infancia, el CEPI de la UNAM. ¿Cómo estás, doctora? Un gusto saludarte aquí en la UNAM Responde. Muchísimas gracias, al contrario, es todo un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Pues para empezar vamos a conocer cuál es el trabajo, cuáles son los objetivos que cotidianamente hace este CEPI universitario. Bueno, nosotros somos un centro de atención psicológica para niños, ¿no? Estamos enfocados a trabajar con los problemas de la psicología de la infancia, ¿no? Principalmente atendemos a niños con problemas de conducta, con problemas emocionales y tenemos también ahí una especialidad importante en niños que enfrentan junto con sus papás algún proceso de divorcio. Esta es nuestra especialidad. La psicoterapia infantil, también trabajamos en orientación y dirección para padres, en sesiones de atención a estas familias y también en talleres que van dirigidos para padres de familia. Doctora, durante todos estos meses hemos hablado de este apoyo que se requiere principalmente en jóvenes o en adultos mayores, que son quizá poblaciones con más posibilidad de ser vulnerables ante esta situación de crisis. ¿Cuál es la situación que están viviendo, que están atravesando estos niños? ¿A qué se refiere este estado emocional de los niños, de los niños y las niñas después de 15 meses de confinamiento y de haber terminado con las actividades y sus actividades cotidianas? Así es, Rosa. Nosotros trabajamos un estudio, ¿no?, descriptivo con 600 niños, ¿no?, que en realidad trabajamos con los papás, hicimos una breve encuesta y pudimos sacar diferentes puntos, ¿no?, en cuanto al desarrollo de los niños, que va desde la parte física, la parte académica, la parte de la tecnología familiar, ¿no? Y pudimos llegar a conclusiones importantes para saber cómo están los niños después de 15 meses de confinamiento, después de 15 meses de estar en casa, aislados, ¿no?, en realidad de sus amigos y de toda esta parte social. ¿Cómo definir este impacto que seguramente se ha ido modificando a lo largo de los meses? Quizá en algún momento o en un principio podría haber sido como de alegría porque dejamos de ir a la escuela, porque ellos dejaron de ir a la escuela, su dinámica cambió, podían estar más cercanos a los papás, tener más tiempo para esas otras actividades. Pero ¿cómo se mide y cómo se puede revisar hoy el estado, este impacto que ha tenido, que no necesariamente es positivo en muchas de las familias, doctora? Así es, como lo mencionas, en un inicio pues fue como una parte bonita, ¿no?, de estar en casa, de estar en familia, de estar reacomodando, incluso de pronto los niños parecía que estaban como de vacaciones, ¿no?, en cuanto al cambio de estructura, de hábitos, de horarios, etcétera. Hoy, después de 15 meses, ¿no?, prácticamente de estar confinados, en la parte física, los niños se encuentran viviendo un sedentarismo importante, ¿no? Esto los ha llevado a subir de peso, los ha llevado a no tener actividad física. Los niños dejaron de hacer ejercicio en la medida en que se tuvieron que meter a las casas, en la medida en que todas estas actividades extraescolares se vieron suspendidas. Entonces, en la parte física, nosotros encontramos que hay un sedentarismo importante, que a la par se alteraron los ciclos de sueño y de alimentación, ¿no? Hoy en día los niños perdieron, ¿no?, mucho como estos hábitos de alimentación. Hoy los niños comen y comen y comen todo el día y esto es como algo importante, ¿no?, en la parte física.
En la parte académica, Rosa, encontramos que los niños tuvieron un aprendizaje pobre y deficiente, ¿no? En realidad, en un inicio los papás se preguntaban o nos preguntábamos mucho si los niños aprenderían. Hoy nos dimos cuenta que sí aprendieron, pero no en la medida en que pudieron haberlo hecho, ¿no? En realidad. Los niños están cansados. Hoy, después de 15 meses de estar detrás de una computadora en clases, están cansados de estar conectados a la computadora, están cansados de las clases, de esta formalidad que en realidad las escuelas trataron y se capacitaron muchas para hacer clases en línea divertidas y atractivas. Hoy los niños están cansados y podemos decir que en la parte académica el aprendizaje bajó, ¿no? El aprendizaje bajó de la mayoría de los pequeños. En cuanto a lo social, ¿no? Nosotros detectamos, ¿no?, que la parte social es una de las más afectadas. Los niños, pues los que son hijos únicos conviven con papá, con mamá, con los adultos que están haciéndose responsables de su cuidado, pero en la parte social, ¿no? Trasladaron sus relaciones sociales a la parte virtual, ¿no? Hoy podemos afirmar que los niños tuvieron contacto físico, ¿no?, con 2 o 3 niños durante todos estos 15 meses. Entonces, esta es una de las áreas que ha sido fuertemente afectada porque sabemos que los pequeños en esencia son sociales, ¿no? Son sociales y toda esta parte de la convivencia con los pares va impactando y va generando ahí huellas de vida, ¿no? Huellas que han dejado, que han quedado como pausadas, ¿no? En cuanto a lo social. No sé si quieres que les diga con las otras áreas, que es, todavía tengo como la parte familiar, ¿no? Adelante, vamos a escucharlas de una vez, doctora, para después más adelante entender cuál es el impacto en un mediano o en un plazo inmediato y a largo plazo. Sigamos con los demás afectaciones. Okay. En la parte familiar, ¿no? Las dinámicas se cambiaron, ¿no? Se cambiaron en un inicio de la pandemia. Pareciera que los roles, ¿no?, fueron, las actividades en casa fueron repartidas entre el papá, la mamá y los hijos, ¿no? Si es que había 1 o 2 hijos, ¿no? Hoy, después de 15 meses de confinamiento, pues pareciera que todo o mucha de la actividad en casa vuelve a recaer en espaldas de las mamás, ¿no? Aunque sí ayudan los demás miembros de la familia, hoy pareciera que volvemos a cargar todo esto en las amas de casa, ¿no?, o en las mamás. Muchos papás, y esto es como importante, ¿no?, al tener que trabajar y combinar el cuidado de los niños con el trabajo en casa, ¿no?, han recurrido a la tecnología como una niñera, ¿no? O sea, de pronto los papás nos dicen, híjole, es que ¿qué hago?, ¿no? Porque también tengo que trabajar, también tengo que atender juntas, conferencias en línea, y entonces pareciera que los niños quedan cuidados quedan como al cuidado de la tableta, de los dispositivos electrónicos, ¿no? Entonces, esto genera también en los papás ahí afectos medio encontrados, ¿no? Entre, bueno, no me queda de otra, pero también están siendo conscientes de que están pasando mucho tiempo conectados, ¿no? Entonces esto puede generarles culpa. En cuanto a la tecnología, ¿no?, hoy también nuestra investigación revela que la mayoría de los niños, ¿no?, tienen un dispositivo propio, ¿no? Ya sea que se hizo un esfuerzo en la familia y les compraron desde un celular, ¿no?, un teléfono inteligente hasta una computadora. Entonces, mientras antes de la pandemia ahí tendrían que estar luchando un poquito por los horarios y que les prestaran el dispositivo, hoy lo tienen como en sus manos, ¿no? Es de ellos. Hoy los niños están como muy en los videojuegos, en la tecnología, migraron su vida social a las plataformas de los juegos y es ahí donde se han encontrado con sus amigos, ¿no? Hoy, después de todos estos meses de confinamiento, si antes los niños eran buenos en la tecnología, hoy podemos decirte que son expertos, ¿no? O sea, los niños se volvieron expertos, incluso a veces ayudan a los papás a resolver, ¿no?, cuestiones de tecnología, ¿no?, porque ellos pasan mucho tiempo conectados, ¿no? Una de las cosas negativas de la tecnología es que pues ha acelerado como algunas adicciones, ¿no? Hoy te podemos decir que los niños no paran, ¿no? No pueden parar de jugar, no pueden parar de estar conectados y pareciera que vienen necesitando un poquito más, ¿no? Entonces, en términos generales, esas son como las conclusiones, ¿no?, o parte de las líneas que encontramos, ¿no?, después de trabajar con estos padres de familia. Doctora, ¿cómo todos estos factores, el familiar, el físico, el académico,
impacta en el desarrollo del niño, no tanto en este momento en el que se van superando, las situaciones que se presentan día con día de, ok, no tenemos clases presenciales, usamos las pantallas, no tenemos contacto con la familia, ok, usamos la pantalla, no tenemos la posibilidad de salir a hacer ejercicio, ok, hagámoslo en casa. Esto en un momento, de forma inmediata se resuelve, pero a largo plazo, ¿cuál es el impacto en el estado emocional, en el estado cognitivo de los niños cuando pues ya efectivamente ya no lo ven como un disfrute, sino como empieza a ser, me parece, no sé si sea la palabra, como una carga? Mira, yo creo que la parte social, ¿no? Es donde están siendo muy impactados. ¿Por qué? Porque los niños necesitan el contacto con el otro, necesitan la interacción social, necesitan hacer el chiste en el salón, ¿no? Como verse, disfrutarse. Entonces, hoy al estar detrás de una pantalla, por supuesto que las relaciones interpersonales entre ellos cambió radicalmente, ¿no? Te podría decir que podría hacer a los pequeños más pasivos, ¿no? En cuanto a la interacción que están teniendo, ¿no? También en la parte de la tecnología, ¿no? Los niños necesitan mucho que su atención se llame, ¿no? De manera inmediata. Hoy, ¿no? Hemos cachado también incluso muchos pequeñitos que en lugar de estar conectados, ¿no? En la clase de español, ¿no? Están ahí con 2 o 3 ventanas abiertas donde en uno tienen el chat, en otro tienen el videojuego, en otro están viendo algún video en YouTube, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto sí es una situación que tenemos que atender, ¿no? Y una situación que llama la atención desde ya, desde ahorita. Doctora, y además hay otros factores que también están dándose a conocer, por ejemplo, la ansiedad, la frustración, el miedo incluso al retorno a las actividades presenciales ahora que se dio a conocer en la Ciudad de México y algunos otros estados, el miedo a volver a tener contacto. Son situaciones que generalmente las asociamos con los adultos o que se presentan a edades más avanzadas. ¿Qué ha sucedido con esta pandemia y qué sucede con este sector de la población a raíz precisamente de este largo confinamiento y de esta crisis de salud? Pues mira, los niños emocionalmente podríamos decir que predominan 2 afectos. Uno es la ansiedad, ¿no? Y es manifestada en muchos sentidos, ¿no? Desde alteraciones del sueño, compulsión, ¿no? A estar comiendo, ansiedad, incluso ahora que algunos volvieron unas 2 semanas a las aulas, ¿no? Ansiedad por el contagio, ¿no? Hoy los niños están muy informados y entonces saben que el COVID tiene un impacto importante, ¿no? Y pueden estar miedosos y temerosos, ¿no? En cuanto al contagio, ¿no? En cuanto a volver a actividades sociales, ¿no? Y otro afecto que predomina, Rosa, en estos pequeños hoy en día es muchas características y muchos matices de depresión que van desde estar levemente tristes, ¿no? A pequeños que ya están presentando cuadros de depresión, ¿no? Acompañados de ansiedad y que se vienen manifestando ahí como un cuadro o como una persistencia en cuanto al estado emocional de estos pequeños. Doctor, en este momento podrías hablarnos de cómo se implementó esta metodología para conocer el estado cognitivo y emocional de los niños, para que al mismo tiempo nos respondas en medida de los resultados que ustedes obtuvieron, cuál es la relación o qué es eso que dicen los niños de lo que sucede al interior de las familias, de lo que sucede en su entorno más cercano, que a fin de cuentas es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad y en todo el país. Mira, nosotros trabajamos con 600 familias de la Ciudad de México, ¿no? Y de las zonas conurbadas. En realidad nuestra población mayor es en la Ciudad de México, de diferentes alcaldías, ¿no? Que es Benito Juárez, Coyoacán, Álvaro Obregón, ¿no? Nosotros lo que hicimos es enviar a los papás, ¿no? Apoyados por algunas escuelas públicas y privadas, ¿no? Nosotros en realidad fueron 10% de escuelas públicas y 90% de escuelas privadas. Hicimos llegar este cuestionario y fue papá y mamá quien lo respondió, ¿no? Donde preguntábamos sobre cada una de estas áreas, que nos describieran cuál había sido el impacto, ¿no? Después de estar casi 15 meses, ¿no? Entre 14 y 15 meses, que fue cuando echamos a andar el estudio, ¿no? Agrupamos las respuestas y sacamos tendencias. Y estás hablando, doctora, importante decirlo, estamos hablando de un grupo, digamos, privilegiado donde se tiene acceso a la tecnología, a la internet, a dispositivos para los distintos miembros de la familia. Hemos hablado aquí en distintos momentos acerca de las dificultades que tienen muchísimas familias, una buena parte de la población también, para incluso conectarse a clases y cosas que son en verdad esenciales. Doctora, ¿cuál fue el objetivo de este estudio? Es decir, tener este conocimiento de lo que está sucediendo hoy en día a partir del trabajo que se realiza en el CEP y cuáles son las alternativas y cómo se está trabajando esta información.
Mira, el objetivo fue básicamente saber cuál es el estado emocional de los pequeños, ¿no? Todos sabíamos que los pequeños estaban siendo fuertemente afectados y a veces también olvidados, ¿no? En cuanto a, bueno, tenemos que atender cuestiones de familia, de economía, etcétera. Entonces era saber cuál es el estado emocional de los niños específicamente, ¿no? Cómo están después de 15 meses en estas áreas, ¿no? Que evaluamos nosotros y sobre todo, Rosa, saber cómo podemos ayudar a estos pequeños. Hoy podríamos saber ya desde antes del estudio que estaban siendo afectados. Nuestra intención fue saber cómo vamos a ayudar a estos pequeños, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con estos niños que sabemos que están siendo afectados, ¿no? Y que tarde o temprano tendrán que volver a la vida, ¿no? Tendrán que volver a las aulas y tendrán que volver a la parte de contacto con los otros. Doctor, empecemos por ahí. Este estudio sirve precisamente para sentar las bases del trabajo y las estrategias que se pueden implementar en casa, en las escuelas y también en los espacios públicos. La primera pregunta sobre este tema es cómo lograr, cómo ayudar que los niños se sientan seguros en este regreso a las escuelas, en este contacto con las familias y con grupos de personas más numerosos. Mira, lo primero que nosotros estamos proponiendo como una estrategia es hacer una evaluación emocional, ¿no? Porque nosotros estamos dando en lo general cómo están los niños, hacer una evaluación individual, ¿no? A los pequeños para saber cómo están en lo emocional en todas estas áreas y a partir de ahí, ¿no? Poder acompañarlos desde casa, ¿no? Y también en las escuelas, ¿no? Hacer un trabajo conjunto donde tanto la escuela como la casa puedan proveer a los pequeños de estrategias donde los vamos a echar adelante, donde les vamos a generar confianza, donde, ¿no? O sea, si es el caso de algún duelo, donde vamos a apoyar al pequeño para que pueda llevar adelante la pérdida de papá, del abuelo, de familiares que han perdido los niños, y cómo vamos a lograr que puedan aprender ahora que se dé verdaderamente el regreso a las aulas, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer para que los pequeños puedan aprender, ¿no? Me imagino que seguramente al volver a las aulas se hará una valoración de lo académico, ¿no? Pero nosotros estamos proponiendo también hacer esta valoración afectiva para sumar, porque nosotros estamos seguros que si los niños no están bien emocionalmente, los niños no van a poder aprender cuando regresen a las aulas. Justamente pensaba en esto, ¿se trata de hacer un borrón y cuenta nueva, de recuperar lo perdido o de empezar de cero en el momento en el que esto sea posible, este regreso a las actividades cotidianas de la manera en la que suceda? Yo creo que se trata de sumar, ¿no? O sea, evidentemente los niños tendrán que volver a la escuela, ¿no? En algún momento, en algún modelo, a lo mejor combinado, ¿no? Entonces se trata de saber cómo están ellos emocionalmente para poder, a partir de ello, ¿no? Generar estrategias emocionales y después sumar la parte como académica. Nosotros estamos convencidos, Rosa, que si los niños no están bien emocionalmente, toda la parte de aprendizaje, toda la parte académica, por supuesto que no va a fluir. Y justamente este es el trabajo que realizan cotidianamente en el CEPI. ¿Por qué no nos platicas, doctora, cuáles son esas posibilidades y cómo podemos, cuáles son las llamadas que podemos tener, las llamadas de atención en nuestros niños para acudir a un centro como este, doctora? Pues mira, nosotros trabajamos principalmente la parte de la psicoterapia infantil, ¿no? Trabajamos con pequeños, ¿no? En sesiones de psicoterapia infantil. También tenemos algunos talleres, ¿no? Donde agrupamos a los pequeños en función a situaciones emocionales parecidas y a la par estamos trabajando con las familias, ¿no? En dos lados. Por una parte, sesiones de orientación para padres donde específicamente acompañamos a los papás a trabajar con sus hijos y tenemos también talleres, ¿no? De orientación para padres donde se comparte un espacio en común entre diferentes familias, entre diferentes padres y vamos haciendo esta intervención. ¿Cuándo saber que yo tengo que llevar a mi hijo o que yo soy candidato para buscar una atención psicológica como la que ofrecemos en CEPI? Pues cuando yo noto que mi hijo ha alterado su vida cotidiana, cuando yo noto que mi hijo está preocupado, que está muy enojado, que está muy explosivo, que está muy irritable, cuando a raíz de la pandemia, ¿no? Se vio afectado por alguna pérdida, ¿no? Algunos pequeños han perdido algún familiar cercano como papá, mamá, los abuelos, ¿no? Entonces, estas son oportunidades importantes para buscar la atención psicológica que ofrecemos en CEPI.
Doctora, pues ahí están estas alternativas, estos consejos, pero también me gustaría que nos ayudaras para terminar dando algunos consejos, algunas estrategias que podemos seguir en casa cuando, digamos, crees que la situación ha ido de forma normal. Mira, yo creo que primero es ir viviendo el presente, ¿no? O sea, ya vimos que hacer planes en estos tiempos de contingencia a largo plazo no está funcionando. Vivir con los niños el presente y planes, pues a muy corto plazo, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer esta semana? ¿Qué podemos hacer? Vivir el aquí y el ahora, ¿no? El ir recuperando los hábitos, ¿no? Con los pequeños, ¿no? Sabemos que viene un periodo de vacaciones, pero es importante que los niños puedan conservar hábitos y estructura general, porque esto les va a dar cuidado y les va a dar certeza de lo que viene ocurriendo. Otra recomendación que les hacemos es no sentar a los niños frente a los noticieros, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha información que los niños no alcanzan a procesar. Entonces, como limitar la información que les damos. Otra recomendación importante, Rosa, es en la medida de lo posible regular el uso de la tecnología y entender que las tabletas o los celulares o todas estas, los videojuegos, pues no son niñeras, ¿no? O sea, son recursos que el niño viene teniendo en estos momentos de pandemia, pero no enchufarlo, como decir, bueno, ahí se queda 3, 4, 5, 6 horas, ¿no? En realidad, entonces, hacer una regulación de estos dispositivos y otro es generar situaciones de empatía, ¿no? Con mi hijo, ¿no? Poderle escuchar, ¿no? Porque hay papás y mamás que decimos, ay, no, ya, ¿no? O sea, esto va a pasar y no te preocupes, ¿no? Como generar canales de comunicación donde yo reciba y valide estas emociones de los pequeños. Importantísimo estos periodos, estas etapas de habla y escucha para entender cómo ellos están viviendo esta situación de crisis que sin lugar a dudas lo están viviendo de manera distinta como lo vivimos los adultos, quizá en medio del ajetreo y con este exceso de información a la que nos enfrentamos. Pues ahí están estos consejos para seguir en casa, pero también el dato completo para quienes requieren una atención personalizada en www.cepi.mx para quienes tengan esta necesidad. Están ahí brindando atención digital a distancia, ¿verdad, doctora? Así es, estamos trabajando a distancia. Esa es nuestra página web. En Facebook nos pueden encontrar como Felicidad Infantil. Ahí tenemos diferentes tips, artículos, ¿no? Recomendaciones para papá y para mamá. Y quien requiera una atención ya directa nos pueden enviar un WhatsApp al 55 16 91 98 27. Muy bien, ahí están estos datos, 55 16 91 98 27. Así es, con todo gusto podemos atenderlos. Pues muchísimas gracias, doctora Claudia Sotelo, psicóloga de la infancia, psicoanalista y también directora del Centro de Especialización en Estudios Psicológicos de la Infancia, el CEPI. Un trabajo importante este estudio, pero lo más importante son las estrategias que podamos ir abarcando para solucionar estas crisis que se van presentando en los niños y por supuesto que son un reflejo de las familias. Gracias, doctora. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, pues es importante tomar en cuenta todos estos aspectos de los pequeños, el familiar, el físico, el académico, el tecnológico, con el objetivo de tener un equilibrio en el estado emocional, en el estado cognitivo de los niños y las niñas de nuestro país. Y bueno, tenemos más información aquí en la UNAM Responde. Enseguida vamos a escuchar a Lorena Wolfer, quien nos habla de desobediencia, precisamente en la cápsula de desobediencia creativa. ¿Aló? Sigamos hablando de resistencia y desobediencia. ¿A quién se desobedece? Al poder. El poder se puede definir como la capacidad de generar impacto, pero hay de impactos a impactos. Poder surge de los grupos de personas que actúan en colaboración. Poder sirve para hacer a través de un conocimiento adquirido o de recursos. Y la otra, ahorita se las digo. Primero le pregunto a mi invitada, ¿cómo desobedeces? Mi nombre es Lorena Wolfer, soy artista y activista cultural y mi obra desobedece el cis heteropatriarcado, desobedece la cultura de muerte y violación que el Estado mexicano ha impuesto a las niñas, a las jóvenes y a las mujeres a lo ancho y amplio del territorio mexicano y desobedece las normas que discriminan, violentan y ponen en una situación de permanente riesgo y desventaja a sectores de la población.
y cómo resistes. Mi manera de responder, de resistir el confinamiento ha sido produciendo desde casa, Historias Propias desde Casa, un proyecto que recoge las historias, experiencias, vivencias de niñas, jóvenes y mujeres durante el confinamiento para visibilizar nuestras realidades en estos momentos en donde muchas estamos obligadas a convivir de tiempo completo con nuestros agresores en casa ese territorio que no es un espacio seguro para nosotras y en el que nuestras tareas y responsabilidades se multiplican notablemente como las cuidadoras tradicionales de las otras, los otros y los otres. La idea de Desde Casa es que desde la singularidad de las voces de las mujeres podamos entender y reconocer esto que nos está pasando a las mujeres, el impacto diferenciado del COVID en la vida de las mujeres. Y finalmente, poder sobre. Dominación. Prevalece la voluntad de una persona o grupo de personas. En esta sociedad, el poder suele entenderse como poder sobre, es decir, la capacidad de una persona o grupo de personas para que otras hagan cosas que en otras circunstancias no harían. ¿Usted quiere eso? Ojalá que no. Siempre hay alternativas para echar a volar la creatividad y a veces también es necesaria la desobediencia. Y con esta cápsula terminamos un programa más de la UNAM Responde. Les recuerdo que lo seguimos leyendo a través de nuestras redes sociales. Gracias a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día y por supuesto a ustedes que nos ven del otro lado de la y de las pantallas. Nos vemos aquí en una emisión más de la UNAM Responde mañana a las 2:30 por TV UNAM. Adiós.